Qué bueno es Dios. Hoy vamos a compartir por medio del Espíritu Santo la 10ª y última enseñanza de un ciclo de 10. Qué bueno es el Espíritu Santo porque nos permitió terminar este ciclo de 10 enseñanzas. Este tema que vamos a compartir hoy lleva por título ¿Qué es una separación espiritual? Es muy importante conocer qué es una separación espiritual. ¿Qué significa la palabra separación? Es muy importante conocer qué significa la palabra separación. Es una acción de separar o distanciar dos cosas o personas que están juntas en la tierra o espacio. En hebreo la palabra separar es parat, que significa dividir, separar, o muy a menudo se utiliza en el hebreo separar dos pueblos. La separación espiritual en la ley era una separación física y en la gracia la separación espiritual del creyente es espiritual. Son nuestros pensamientos, ya no lo físico. Vamos a ver ejemplos de la ley. En tiempos de la ley, debemos conocer que en los tiempos de la ley era todo físico. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto pasó en el huerto del Edén. Aquí hubo una separación gracias al pecado. La mujer representa a la iglesia. La simiente de la mujer hoy en la gracia es el Espíritu Santo. Hoy Satanás maquina en la cabeza. Es ahí donde hubo una separación. Esta separación ocurrió desde el huerto del Edén, desde la creación. Vayamos al libro de Números, un libro de la ley, capítulo 11, versículo 4, 5, 6. Veamos qué Dios dijo al pueblo de Israel. El pueblo salió de la esclavitud, era un pueblo rebelde. Habiéndolo sacado Dios, ellos anhelaban regresar. Les gustaba ser esclavos. Dios sacó a su pueblo para que lo representara, pero el pueblo de Dios no lo entendía. Ellos querían seguir contaminados. Dios los sacó de ahí para que a ver si lo honraban, pero ellos querían lo físico. Dios probó a su pueblo y su pueblo fue rebelde. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Esto quiere decir que Dios hizo una separación. Veamos el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis, un libro de la ley, para ver qué Dios le dijo a su pueblo. Cuando Dios llama a una persona, está llamando a su casa, a su familia también. Ejemplo claro, Abraham. Dios sacó a Abraham, que no era hebreo, pero le dio esta promesa a Dios porque Dios es el que hace la separación. Dios separó a Abraham, aún no teniendo hijos, pero solo Dios sabe lo que él hace. Abraham era mayor de edad, Sara era mujer estéril, pero Dios tenía un propósito para ellos. Solo Dios sabe lo que hace.
Todo está en creerle a Dios. La separación que Dios hizo era Abraham y Sara de sus familias. Una separación es dejar las cosas del mundo. Una separación es separar lo físico de lo espiritual. Desde la creación, Dios separó a un pueblo. Una cosa es la separación y otra cosa es la vida separada. Dios nos separa de una vida pecaminosa. Dios quiere que su iglesia despierte a una vida separada. El maestro se la dio a los 12. Veamos el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 15. 14, 15, 16 y 17. Juan es un libro de la ley. Recordemos que los evangelios son libros de la ley. Es donde el maestro habló a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo que Dios escoge lo separa para darles el mensaje espiritual. Del mal que Dios aparta es de los ritos y costumbres religiosas. El maestro separa para bien. Dios separa por medio de las enseñanzas. Sus 7 pasos que enseñó a sus discípulos nos separa de este mundo. En este mundo estamos, pero no somos del mundo. Los ritos y costumbres son tradiciones de hombres. Tratan de separar el amor de Dios. Ahí está la parábola del samaritano. Pedro y Juan fueron separados para servir a Dios. La separación es por medio de la palabra de Dios. Dios separa de los ritos y costumbres. Un ejemplo de la iglesia para estar separada espiritualmente en lo físico. De la gracia. Sabemos que no debemos mezclar lo físico con lo espiritual. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1-2. Es un libro de la gracia y habla a la iglesia. Pablo dice a los hermanos de Roma que la separación la iban a tener por la razón, y eso va a ser por medio del perdón, por medio del arrepentimiento. Muy importante, si quiere usted tener una vida espiritual, va a razonar esta palabra y lo va a hacer en el espíritu. Primera de Corintios 15, 32, 34 es un libro de la gracia y habla a la iglesia. Revela que como seres humanos batallaremos. Si no hubiera vida después de muerte, pues comamos y bebamos. No erremos, amada iglesia. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 16 al 18, es un libro de la gracia. Revela, cuando hemos sido separados espiritualmente a través del arrepentimiento, no tenemos que mezclar lo físico con lo espiritual. Cuando la iglesia entienda que Dios los separó, será diferente en todo. Muchos se darán cuenta. Dios nos separa de las tinieblas a la luz. Hemos salido de aquellos que se dicen llamar cristianos. Dios quiere
que nada nos estorbe, por eso nos está apartando del mundo físico. Esa es la separación que Dios quiere para su iglesia. Vayamos al libro de Eclesiastés, un libro de la ley. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 11 al 14. Es un libro de la ley para ver qué Dios le dice a su pueblo. Dios traerá todo a juicio. Importante esta palabra. Todos seremos juzgados. Una pregunta importante surge aquí. ¿Qué es la vida separada? Es muy importante. ¿Qué es la vida separada? Vamos a aprender a discernir lo físico de lo espiritual. En Eclesiastés 12, el libro de la ley revela que Salomón se desvió, se perdió. Muchos podemos desviarnos, podemos perdernos si no aprendemos a discernir lo físico de lo espiritual. ¿Qué es la vida separada? Vayamos a Romanos, capítulo 14, versículo 11 al 13, un libro de la gracia, es el Espíritu que habla a la iglesia. Esta palabra escrito está. Toda rodilla se doblará, todo pensamiento, toda altivez, toda soberbia, toda lengua confesará esta verdad un día. Eso es lo que quiere cuando dice el Espíritu Santo que toda rodilla se doblará. Está diciendo que todo pensamiento, todo espíritu de altivez y de soberbia, toda lengua confesará quién es el único Dios de dioses. Vayamos al libro de Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16, un libro de la gracia, es el Espíritu que habla a la iglesia. Es la palabra que juzga o señala todas las cosas. Importante que vayamos discerniendo la palabra. Todas las cosas puras son para los puros. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 5, un libro de la gracia. Una persona separada de Dios debe decir a la incredulidad, basta ya. Un día vamos a dar cuenta de nuestras vidas separadas. Nuestra conducta es la que va a ser transformada. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, un libro de la gracia, revela a la iglesia una palabra profética que dice: un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi vida espiritual separada tiene que ver primero con Dios y luego con mi prójimo. Es una palabra que el Espíritu nos está dando a nuestro espíritu para aprender a discernir lo físico del espiritual. Por eso este tema lleva por título ¿qué es una separación espiritual? En la ley era físico, en la gracia es espiritual. Muy importante aprender a discernir en el espíritu para poder entender el mensaje que haya sido el Padre por medio del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.